Vamos a terminar con esta clase de limpieza y conformación, que es la misma clase que di el otro día para terminar con este tema. Uy, qué lento que está esto. Sí, lento está. Por ahí como que se congela un poquito. Todavía no, ahí, Doc. Yo no veo nada, te aviso, yo te veo a vos nomás. No sé qué estarás viendo vos. Dice visualizando la pantalla de Graciela M. Waldoni. Pero la pantalla está en blanco. Yo no veo De acuerdo. nada. Esto está medio, hola Nili, hola. Esto está medio mal. ¿Vos qué ves? Nada. Sí, se ve, pero no se ve que pone el power. Sí, ahí apareció la pantalla, Doc. Tendría que poner su power. ¿Está? Ahí apareció, doctora. ¿Acceso coronario? ¿Sí? Sí. Bueno, sí, sí. Acá habíamos dejado, ¿se acuerdan? Habíamos hablado de todo esto antes. Está medio raro esto, che. ¿Ustedes ven? ¿Chicos? Sí, doctora. Sí, se ve. Sí, se ve. Habíamos terminado, ¿se acuerdan con esto? Habíamos terminado con esto, ¿se acuerdan? Bueno, ahora vamos a hablar de acceso coronario. Vamos a ir pasando por todas las partes de la limpieza y conformación, ¿sí? Bueno, el acceso coronario, ya hablamos nosotros de apertura, ¿verdad? Pero lo que les quiero mostrar, esto ya lo vimos también, el que domina el camino de acceso domina la endodoncia, lo dijo Christoph Rudel, sí, hace muchos años. Lo que les quiero mostrar es esto. Si bien nosotros o en los libros ustedes ven el dibujito de cómo tiene que ser una apertura, nosotros seguramente a esa apertura le podemos llegar a dar otra forma. ¿Por qué? Porque necesitamos el mejor acceso a los conductos radiculares. Entonces, con nuestra forma de conveniencia, acordémonos que es nuestro desgaste compensatorio a la forma de apertura convencional, fue una de las preguntas del parcial. Nosotros vamos a tener otra forma seguramente. ¿Está mal? No, está perfecto, porque nosotros tenemos que trabajar cómodamente. Por ejemplo, miren este molar superior, ¿sí? Conducto palatino, mesiovestibular, distovestibular, ¿sí? ¿Está? Miren la formita que tiene. Y así les podría ir mostrando miles de formas, y buscando el otro conducto, por ejemplo acá, mesiovestibular, distovestibular, palatino, y el cuarto conducto en el camino entre el mesio y el palatino. ¿Tá? Entonces, puede ser asimétrica, pero también puede ser atípica. No nos olvidemos que una pieza dentaria que va a una endodoncia va, por lo general tiene caries, por lo general tiene una lesión. Entonces, nosotros tenemos que saber mucho anatomía para poder entender cuando está destruido. No vamos a tener la formita anatómica clásica que nosotros conocemos. Les va a pasar en los dientes anteriores también, cuando tiene caries por distal y por mesial. Ustedes tienen que limpiar eso, poner una medicación provisoria, ¿sí? Y entrar por el lugar que corresponde, ¿tá? ¿Sí? Y acá pasa exactamente lo mismo. Por eso es muy importante conocer la anatomía
que debemos respetar. Si nosotros tenemos bien grabada en nuestra cabeza la anatomía, es muy posible que podamos llegar a hacer una muy buena endodoncia. ¿Qué pasa? Hicimos la apertura, ¿sí? La apertura nosotros tenemos que trabajar cómodamente. Ahora vamos a ver qué quiere decir cómodamente. Hicimos la apertura, cohibimos la hemorragia, limpiamos en la mortificación purpar, hipoclorito de sodio al 5,25. En las biopulpectomías podemos usar, se usa el hipoclorito de sodio al 2,5, podemos usar el producto que está ahí arriba, que es Late, también como lubricante, pero acá lo que usamos en la clínica es hipoclorito, en las dos concentraciones. Vamos a ver ese burbujeo, vamos a limpiar, vamos a aspirar, vamos a limpiar también con cucharillas, hasta que nosotros empecemos a mirar, miren acá, la anatomía interna de esta cámara pulpar, cómo vamos a empezar a ver las líneas negras y el cambio de color. Y acá en las biopulpectomías, obviamente, sangre, ¿sí? Muy bien. 9 de cada 10 conductos aparentemente calcificados se encuentran con microscopio. Esto es lo nuevo, esta es la tecnología nueva. Cuando la tecnología viene, llega es para quedarse. Obviamente no tenemos microscopios en nuestras casas, algunos sí, obviamente, son caros, en la facultad hay 2, hay que aprender a trabajar con el microscopio porque es una posición diferente y es instrumentos diferentes, ¿sí? Miren acá cómo está trabajando la operadora acá, ¿sí? Se puede trabajar a 4 manos, o sea que a veces hay de este lado también 2 binoculares, donde también el operador está mirando lo que se hace, ¿sí? Es diferente. El oftalmólogo trabaja con microscopio. Esto es lo nuevo. Ahora no podemos comprar seguramente microscopios en cada consultorio, pero en el futuro seguramente cada uno de ustedes que son recontra jóvenes van a poder tener un microscopio como ahora tienen una computadora por integrante de la casa, ¿tá? Entonces, miren cómo se ve con una magnificación por 15 nada más. Y puede ser mucho más, bastante más. Cómo se ve mesiovestibular, distovestibular, palatino y el cuarto conducto en el camino entre el mesio y el palatino, ¿sí? A lo mejor si no tuviéramos un microscopio, esto no lo podríamos ver. Extensión vestibular de la cavidad de acceso. Esto es forma de conveniencia. Acordémonos que el conducto mesiovestibular siempre está debajo de la cúspide mesiovestibular. Entonces, y nosotros tenemos un espolón de dentina en la pared mesial de este molar que lo tenemos que eliminar, ¿sí? Para poder entrar lo más rectilíneamente posible. Miren acá cómo el instrumento entra lo más derecho posible. ¿Tá? Lo más derecho posible. Lo que no soporta son las curvas y contracurvas, ¿sí? Miren acá cómo extiende, o sea, cómo hace su forma de conveniencia, ¿sí? Entonces, de la formita típica que tenía, nos queda una forma totalmente asimétrica. Miren acá cómo extiende, esto sería esto, ¿verdad? Cómo extiende para localizar el conducto mesiovestibular que está acá abajo. ¿Por qué? Porque acá, miren acá arriba, al lado izquierdo, lo que les estoy mostrando, esta dentina que está acá nos está impidiendo entrar al conducto. Nosotros estamos parados acá, por mesial estamos parados. Entonces venimos con el instrumento y no podemos entrar desde la garganta hasta acá. Tenemos que entrar lo más rectilíneamente posible. Si nosotros tenemos acá esta interferencia, el instrumento seguramente que no va a poder entrar, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Nadie puede trabajar en estas condiciones, absolutamente nadie. Nosotros les mostramos molares porque es lo más representativo, pero estos nódulos también, y estos restos pulpares, y estos restos de dentina cariada, restauraciones remanentes flojas, filtradas, esto también se da en las piezas anteriores. Entonces, ¿quién puede trabajar acá?
nadie, porque nosotros no vemos dónde está la entrada al conducto, no vemos nada. Nosotros tenemos que limpiar de tal manera la cavidad, cosa que veamos perfectamente bien, por visión directa o por visión indirecta, la entrada del conducto radicular. ¿Está? Estos son restos necróticos, restos pulpares, restos de restos de restos. Acá que tenemos nódulos cálcicos, acá tenemos nódulos cálcicos y también tenemos pulpa, ¿sí? Entonces también los tenemos que eliminar. Pero nosotros ya sabemos con qué nos vamos a encontrar. Si tenemos una radiografía muy bien sacada, ¿sí? Como esta, ¿está? Esto fue un hallazgo de casualidad, porque para sacar esta postoperatoria se descubre que esta pieza dentaria tiene un nódulo cálcico. No hace falta tratarla, porque no tiene ninguna sintomatología, ni caries, ni nada. Pero si tendríamos que tratarla, cuando vemos esta radiografía, vemos que algo hay acá adentro. Vemos que nos vamos a encontrar con algún problemita. Todo esto lo tenemos que eliminar. ¿Con qué lo podemos eliminar? Con las cucharillas, más largas, más cortas, con diferentes angulaciones, mucho irrigante, pero nosotros tenemos que ver el piso de nuestra cavidad, ¿está? ¿Qué es el acceso en línea recta o straight line? Miren acá, se los acabo de explicar. Nuestra forma de conveniencia hace, o sea, la extensión de nuestra forma de apertura convencional, hace que nuestra lima entre lo más rectilíneamente posible, ¿sí? Porque si no se va a atascar en la curvatura. Entonces, nosotros si le eliminamos este pedacito que tiene acá de dentina, el instrumento entra lo más rectilíneamente posible. Nosotros sí, supóngase que esto es un molar inferior, esta es la raíz mesial, nosotros no podemos venir desde acá atrás, desde la garganta, y tratar de entrar al conducto radicular, ¿sí? Tenemos que sacar la dentina restrictiva y que este instrumento entre lo más rectilíneamente posible. Miren acá, es el mismo caso con una radiografía. Miren acá cómo entra forzado y toma la curva, se le saca esta pequeña porción y cómo el instrumento entra más rectilíneo. Acá lo mismo, sacan esta porción de dentina restrictiva y el instrumento entra lo más rectilíneo posible y eso es straight line o acceso en línea recta. Miren acá qué pasa acá, cómo esto está mal hecho, miren cómo está mal hecha esta apertura, O sea, ven que también se los mostramos en los incisivos, en los caninos, en los dientes unirregulares. Si nosotros hacemos mal una apertura y dejamos toda esta dentina acá sin sacar, el instrumento entra forzado y hace una curva. Ya bastante tenemos con las curvas anatómicas normales que nos presenta una pieza dentaria. Imagínense si encima tenemos una mala apertura. Todo esto que está acá en marrón es dentina que hay que eliminar, porque nos va a impedir que nuestro instrumento entre lo más rectilíneo posible. Aparte, otra cosa, si nosotros dejamos esta dentina restrictiva acá, ¿qué va a pasar? Acá van a quedar atrapados restos de materiales de obturación, puede quedar sangre, puede quedar restos de tejido necrótico, y eso va a hacer que la corona se pigmente, ¿sí? Miren acá cómo eliminando una pequeña porción acá de dentina, el instrumento entró libremente. Miren acá el dibujito, este dibujito es este dibujito, pero con la apertura bien hecha, ¿sí? Cómo entra libremente. Esto es forma de conveniencia, esto es eliminar dentina restrictiva, esto es straight line, el acceso en línea recta. Miren acá, le puso sacar la foto con un espaciador, ¿sí? o con un compactador, y cómo el instrumento entra, si bien es más grueso y es más rígido, cómo entra en línea recta. Miren acá qué pasaría si nosotros no eliminamos esta dentina restrictiva. Este canino tiene o un gran islote de dentina dentro que lo convierte en dos conductos, o es un biconducto, uniradicular biconducto, que ustedes saben que hay bastante. Entonces, si nosotros no eliminamos este pequeño triangulito de dentina, vamos a entrar a un solo conducto y el otro se lo vamos a dejar de regalo.
¿sí? Porque estos instrumentos no pueden trabajar cómodamente. Entonces, si lo eliminamos, van a entrar mucho más derechos, ¿sí? Vamos a ver más casos. Este, por ejemplo, es un premolar, ¿sí? Miren acá, el premolar, muy mal, no, es un canino, perdón. Entramos por vestibula, por lingual y no eliminamos la dentina que nos está impidiendo entrar a los dos conductos y entramos a uno solo y le dejamos esto de repuesto. Eliminando esta pequeña porción de dentina, el instrumento entra lo más rectilíneamente posible y se pueden obturar, se pueden trabajar los dos conductos perfectamente bien, ¿sí? Aperturas. Las aperturas que podemos hacer no son aperturas ninja, como se dice ahora, ¿sí? No son aperturas chiquititas, al contrario, son aperturas mucho más grandes y que pueden tener, nos da la posibilidad de poder trabajar más tranquilos y el instrumento lo manejamos nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? No podemos destruir toda la corona, ¿verdad? No es para destruir toda la corona. Claro, si sacamos toda la corona, obviamente, o nos extendemos por todos lados, que no tenemos idea en el lugar preciso que tenemos que hacer la apertura, obviamente en algún momento la vamos a encontrar. Esta es una apertura que si bien vemos los conductos, en la entrada de los conductos es una apertura mucho más chiquitita. Y yo no estaría cómoda trabajando acá. Entonces amplío mi apertura, hago mi forma de conveniencia, saco dentina restrictiva, veo la anatomía interna, el cambio de color, las vaguadas, las líneas oscuras, y yo puedo trabajar mejor en esta apertura que en esta apertura. No hace falta destruir toda la corona clínica, lo que tenemos que saber es anatomía, saber a dónde lo tenemos que buscar, saber cómo lo tenemos que localizar, ¿sí? A veces en los molares superiores no se toca ni el puente, porque sabemos exactamente dónde tenemos que localizar la cámara pulpar y la extensión que podemos hacer, ¿tá? Miren acá, haciendo esta apertura chiquitita, esta apertura ninja, cómo tendríamos una dentina restrictiva que nos impide que el instrumento entre lo más rectilíneo. Mientras que si nos extendemos y hacemos nuestra forma de conveniencia, rectificamos las paredes, ¿sí? El instrumento entra perfectamente bien. Se puede hacer con fresa, se puede hacer con endoseta, se puede hacer con ultrasonido también. Con respecto a los nódulos, me olvidé de decirles que también se pueden hacer con ultrasonidos. Los nódulos pueden estar adheridos o pueden estar libres. Si están libres, se sacan con cucharilla, no hay ningún problema. Si hay nódulos adheridos, se puede hacer un toquecito con piedras especiales, con ultrasonido y salen perfectamente bien. Miren la visión mesiodistal. ¿El conducto es recto? No. Si nosotros vemos en la visión que no vemos vestíbulo lingual, vemos que siempre tiene alguna pequeña curvatura. Siempre hay alguna pequeña curvatura, ¿sí? Más, si a esto le sumamos que tenemos dentina restrictiva, imagínense el esfuerzo que está cometiendo, a lo que estamos sometiendo al pobre instrumento. Entonces, siempre pensemos que algún grado de curvatura puede llegar a tener. Cateterismo, les dije que íbamos a ir pasando por todas las instancias de un tratamiento de conducto. ¿Qué es el cateterismo? Es la exploración, la dilatación, la permeabilización del conducto radicular, ¿sí? Sin ejercer ningún tipo de presión, contra las paredes. Simplemente vamos como explorando el conducto radicular, nada más. Lo vamos a explorar para ver que no hay nódulos cálcicos, que no hay calcoferitos, que no hay agujas cálcicas, que no hay ninguna interferencia. Cuando empezamos a hablar de limpieza y conformación, yo le dije que nosotros teníamos que hacer el debridamiento, la eliminación del smear layer y bajar la carga bacteriana, o sea que tratar de controlar el biofilm. Bueno,
El cateterismo es el debridamiento, es la dilatación, la permeabilización del conducto radicular. Se hace con un instrumento, hay instrumentos especiales para cateterismo, por ejemplo el Pathfinder, yo ya en algún momento se los pude haber mostrado, ahora se los voy a mostrar. Se entra con un instrumento, por lo general se hace con un instrumento fino, porque no se quiere ejercer ningún tipo de presión. Acá tienen los Profinder y los Pathfinder, se los voy a mostrar. Son instrumentos finos para hacer solamente cateterismo. ¿Se puede hacer con una lima acá o hay que comprar instrumentos especiales para hacer cateterismo? Se puede hacer con una lima acá, no hay ningún problema. ¿Por qué no hay ningún problema? Porque la lima acá cumple con todas las funciones. Estirpa, lima, hace escariado y hace cateterismo. ¿Está? Entonces se introduce el instrumento con algún giro y contragiro y se va avanzando, pero sin ejercer ninguna presión contra las paredes. Es solamente para dilatar y para explorar. Acá tienen las Pathfinder, miren que vienen de diferentes longitudes y diferentes diámetros, son instrumentos por lo general finos. ¿Se pueden usar más gruesos? Sí, se pueden usar más gruesos en el caso que el caso clínico lo requiera. Si estamos trabajando en un incisivo central superior, obviamente que esto con un 0,6, 0,8, 0,10 o 15 se va a matar de risa el conducto, no vamos a explorar absolutamente nada. Tenemos que tener criterio clínico para elegir nuestro instrumento. No es el primer instrumento que está en la caja. Estos instrumentos nosotros los usamos para los molares, los conductos que son muy atrésicos, ¿sí? Bueno, pero estos son instrumentos especiales de esta casa, el Syron Endo, que se llama Pathfinder, que son para instrumentar, para hacer cateterismo. ¿Vieron que les dije el movimiento? Va haciendo un giro y contragiro, va entrando, sale, giro, contragiro, despacito, como dilatando, como permeabilizando el conducto radicular. ¿Para qué? Para ver si hay interferencias, nódulos cálcicos, paredes distróficas, calcificaciones en las paredes dentinarias, para ver si tenemos alguna aguja cálcica, algo que nos está impidiendo a nosotros la permeabilización de ese conducto radicular. La extirpación. Me parece que los docentes ya le habrán explicado, mucha extirpación, cómo se hace la extirpación, pero volvemos a repetir. Hay instrumentos especiales, que son los tironervios, que tienen una conicidad específica para ellos, 0,0007 de conicidad, contra el 0,02 de los instrumentos que ustedes conocen. Prácticamente no tiene conicidad, tiene una parte activa de 10 milímetros, tiene aproximadamente entre 30 y 40 espiras, que son como espinitas, que son las que van a enganchar, ¿sí? Son instrumentos que hay que tener mucho cuidado y la extirpación con tironervios solamente se realiza en conductos amplios y estrechos. En conductos amplios, rectos y amplios. En conductos estrechos y curvos se usa la lima tipo K y esa extirpación se denomina por desmenuzamiento, porque van sacando como pedazos. Pero vamos a ver en un incisivo central superior, como este que está acá. Elegimos el tiranervio, otra vez criterio clínico. Ustedes vieron que en la tabletita del tiranervios hay varios colorcitos y ustedes saben que el blanquito es mucho más fino que el negro. Entonces, si tenemos un incisivo central superior con un conducto muy amplio, porque ya lo vimos en la radiografía, que es muy amplio, una persona joven, y el blanco, sinceramente, no nos va a servir mucho. Yo usaría un color rojo o un tiranervio de color azul, ¿sí? Entonces se introduce hasta el largo total, hasta que haga tope, se retiran 3 milímetros aproximadamente, un poquito para que las espiras enganchen el tejido, se rota, como ven acá, se rota. ¿Cuánto rotamos? ¿Una vez, 2 veces, 3 veces? No hay un número específico, se rota, dicen, hasta que ustedes sientan que engancha el tejido y tracciona, y el tejido viene traccionado en
en el tiranervio. ¿Qué puede pasar? Que no venga ningún, no hagan la extirpación. Nosotros estamos produciendo realmente un desgarro a nivel del CDC. ¿Tá? Puede ser que no pase nada, que no hagamos ninguna extirpación. Podemos poner el tiranervio otra vez, sí, lo podemos poner otra vez, lo rotamos y traccionamos. Puede ser tan amplio el conducto radicular que tengamos que poner 2 tiranervios, puede ser tan amplio que tengamos que poner 2 tiranervios y los rotamos juntos y traccionamos, ¿sí? Después de hacerlo esto 1 o 2 veces, etcétera, etcétera, hay un lema que dice tiranervio usado, tiranervio descartado. ¿Por qué? Porque las espiras ya no sirven más, ya no enganchan, entonces vamos a perder tiempo, ¿sí? Una vez que se hicieron esto, hacen la cohibición de la hemorragia segura. Hay otra forma de hacer, miren acá, cómo enganchan las espiritas, ¿tá? Las espiritas se traccionan. ¿Hay otra manera de hacerlo? Sí, con lima gestro cortándole la punta. Yo específicamente nunca lo he hecho, pero dicen que se puede hacer. No me resulta para nada, no sé, seguro, digamos. Se le corta la punta a una gestro finita y se rota dentro del conducto. Lo que sí tienen que saber es que conductos rectos y amplios se hace con tiranervio. En conductos estrechos y curvos nunca se pone un tiranervio porque lo van a romper. Entonces, la extirpación se hace con limas K, ¿sí? Una de las funciones de la lima K es la extirpación, que se hace por compresión y desmenuzamiento. Van sacando como un pedazo. Determinación de la longitud operativa. Estamos pasando por todas las etapas, ¿vieron? Hicimos la apertura, hicimos el cateterismo, hicimos recién ¿cómo se llama? Que no me acuerdo. Hicimos la extirpación y ahora vamos a determinar la longitud operativa, que es la conductometría, la determinación de nuestra longitud de trabajo. Hay varios métodos, sí, con algunos estoy de acuerdo, con otros no estoy de acuerdo, algunos los hice toda mi vida y otros no los hice nunca. Respuesta dolorosa del paciente. Yo sinceramente no me interesa hacerle doler a nadie, al contrario, ¿tá? Pero dicen que si nosotros nos pasamos del límite CDC, estaríamos ya en nuestra longitud de trabajo, no, me parece que no, y el paciente siente alguna sensación de dolor y molestia, no me parece correcto. La sensación táctil del operador, nosotros que estamos muy acostumbrados a hacer endodoncia, sentimos cuando estamos llegando o cuando llegamos a nuestra longitud operativa y ahí corroboramos con el localizador apical o con la radiografía. El localizador apical lo podemos usar en todas las veces, en todas las circunstancias, menos en pacientes que tengan marcapaso. Es muy bueno para las embarazadas porque no se las somete a la radiografía. Y la radiografía la podemos hacer en todos los casos, menos en las embarazadas, para no irradiar al bebé. ¿Se hace? Sí, se hace protegiendo la panza de la embarazada. Técnica del cono de papel absorbente, también esto es todo lo que ustedes van a encontrar en los textos. Ponen un papel absorbente y tiene que quedar la puntita apenas del 1 milímetro manchado con sangre. Y ahí puede determinar la longitud operativa. Pero el cono de papel, como bien lo digo, es un cono de papel y es blando y se puede mojar y para mí no es algo seguro. El método radiográfico, por supuesto, y los localizadores apicales, por supuesto. Acordémonos, este es el método radiográfico, acordémonos cómo se determina. Lo primero que tenemos que tener es una radiografía perfectamente bien sacada. Si no tenemos una radiografía perfectamente bien sacada, vamos a empezar a cometer todos los errores posibles, porque vamos a calibrar una lima de acuerdo a esa radiografía que no está bien sacada. Y nosotros tampoco tenemos la menor idea de lo que es una longitud promedio. Entonces se van combinando errores. No sabemos la anatomía, no sabemos longitud promedio y no sabemos sacar radiografía. Calibramos un instrumento y lo más probable es que le pongamos el instrumento 4 o 5 milímetros en el hueso.
no estaría de acuerdo, no sería con nada conducente. Toman la radiografía que está muy bien sacada, le apoyan la regla milimetrada y miden desde el ápice hasta el borde o hasta alguna cúspide o hasta el borde incisal, algo seguro, algo que sea seguro, un borde que sea seguro. ¿tá? Y ahí ustedes van a determinar nuestra longitud de trabajo y van a calibrar una lima. Más con lo que saben de teoría, seguramente que la longitud de trabajo, la determinación de longitud de trabajo va a ser la correcta. Acuérdense que nosotros estamos sacando, vamos a ver en un plano, una figura que es tridimensional y tiene superposición de figuras, como ven acá, ¿sí? Esta es la radiografía, pero hay muchas superposiciones. Hay hueso, puede estar el seno maxilar, ¿sí? ¿Está? Entonces hay muchas pueden haber uno o dos conductos superpuestos, uno detrás del otro, por ejemplo, como pasa en los incisivos inferiores, que a veces hay dos conductos y uno se coloca, siempre está en vestibular y el otro está en lingual. Entonces nosotros tenemos que saber y tenemos que saber hacer disociación de raíces. Entonces, larga, corta, ¿cómo es la conductometría? Miren, tomando de diferentes angulaciones, cómo esto va cambiando. Una radiografía que parecería que está bien, una radiografía que parecería que está larga, una radiografía que parecería que está corta, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, depende de las angulaciones que nosotros le vamos dando, siempre tiene que ser ortorradial. Si nosotros vemos que hay alguna imagen superpuesta o el conducto se nos pierde, entonces tendríamos que sacar una imagen mesorradial u ortorradial. Esto yo les pregunté en el parcial. Ortorradial, perfecto, parecería que está bien, parecería que coincide, pero acuérdense de lo que yo les conté cuando hablamos de anatomía, que solamente el 12% del ápice, el foramen está en el ápice radiográfico, el 48% está desviado hacia distal. Entonces, si nosotros sacamos, esta es una pieza en la mano, nosotros la fuimos dando vuelta y le fuimos sacando radiografía y miren por proximal cómo sale la punta de la lima, porque seguramente que está saliendo antes, no es que llegue al foramen radiográfico, al ápice radiográfico, sino que está saliendo antes y acá está la imagen superpuesta y ahora la vamos a ver. Miren acá. Acá parecería que está bien, miren que acá tenemos dos conductos, uno para un lado, otro para el otro. Acá parecería que está bien y la rotamos a la pieza dentaria y acá vamos a fabricarle un conducto exterior, digamos así, porque la lima sale mucho para afuera. Miren acá, acá parecería que está todo bien, el ápice radiográfico, miren acá, y la damos vuelta y miren lo que estamos sacando por acá. Así que hay que tener mucho cuidado con el tema de radiografía. Acá otro caso y vamos rotando la pieza dentaria, ¿sí? Y miren cómo sale por acá, porque no estamos viendo nosotros que tiene esta curva. Cuando se nos desdibuja, de acá miren cómo sale el cono Guttapercha. Cuando se nos desdibuja la imagen, piensen que estamos haciendo las cosas mal o tenemos que tomar con otra incidencia. Esto es un trabajo que se hizo in vitro. Muchas veces pasa esto, que si sacamos la radiografía parecería que estamos perfectos, pero la lima está afuera, porque acá se produce una perforación, porque nosotros no conocemos anatomía ni sabemos la inclinación de esa pieza dentaria, y sale la lima por acá y estamos haciendo un hueso, un conducto extra pieza dentaria. Lo estamos haciendo en el tejido óseo. Pero nosotros sacamos la radiografía y decimos, qué bien que está esta conductometría. Entonces tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de todo esto? Y por qué sangra. Si nosotros estamos limando hueso, estamos limando periodonto, lo más factible es que tengamos una catarata de sangre. ¿Ya? Los bordes de referencia tienen que ser siempre un borde seguro, lo más plano posible. Tenemos que poner, en lo posible, poner más de un tope de goma. No está prohibido, al contrario, es lo correcto poner hasta 2 y 3 topes de goma, todo lo que sea necesario para que no
no se nos modifique, esto es muy sensible, 1 milímetro se modifica al poner en el esponjero, ustedes apretan un poquito y ya está 1 milímetro más largo, ¿sí? Bordes de referencia, la cara oclusal, el borde incisal, algo que sea plano y concreto. No es una restauración que esté desprendida, no es ¿cómo les puedo explicar? Algo que no sea seguro. Lo más seguro es hacer un borde plano. Incluso a veces se le desgasta un cachitín, el remanente, por ejemplo, en una pieza dentaria anterior, se desgasta como para que sea algo plano que nos coincida con el tope de goma. Se toma la longitud, nosotros se calibra así, ustedes ya saben, se toma la longitud con el tope de goma, acá podemos cargar más topes de goma, todos los que ustedes quieran. Obviamente está calibrando un conducto muy corto, nos llega a 15, nos llega a 16 milímetros, a 15 milímetros, ¿sí? Podemos cargar acá. Y con esa referencia, aparte nosotros ya tenemos una radiografía bien sacada y ya sabemos la longitud promedio de esa pieza dentaria y hacemos la radiografía de la conductometría que tiene que estar perfectamente bien hecha. No podemos estar adivinando, tiene que tener buen contraste, buena definición. Hoy estábamos viendo con una jefa de trabajo práctico y me dice, mira vos esto que vos ves mejor que yo. Yo no veo mejor que ella. Yo no, si ella no ve, yo tampoco veo. No podemos estar adivinando a dónde está. No pierdan tiempo, saquemos otra radiografía y ya está. No se pierde el tiempo. ¿Esto se ve o no se ve? ¿Qué tenemos que ver? Tenemos que ver el ligamento periodontal, el hueso, las raíces, las curvaturas. Tenemos que ver hasta dónde llega. ¿Puede estar 1 milímetro corto? Sí. ¿Tendríamos que sacar otra ahí? No, por 1 milímetro no. Ajustamos nuestro tope de goma, ajustamos nuestra línea y sacamos. Y no sacamos otra radiografía, no perdamos tiempo. Por 1 milímetro no se saca una radiografía. ¿Tá? Como igual, cuando queda 1 milímetro, un titch pasadito, no se saca otra radiografía. Bueno, es el método de Schneider, para determinar el grado de curvatura de un conducto radicular. Son 2 líneas, esta me gusta más, son dos líneas, ¿sí? Una que entra por nuestra apertura y recorre la mayor cantidad posible de conducto radicular y otra entra por el ápice y recorre la mayor cantidad posible de conducto. Acá, en el ángulo inferior, y si doy vuelta a esta pieza sería en el ángulo superior, se toma esta angulación, ¿sí? Acá apoyamos el semicírculo acá, y acá, si esta línea sería 90 grados, acá es 51 grados. A partir de los 30 grados, la situación es mucho más compleja. Esto también, vemos el grado de curvatura, método de Schneider, ¿sí? Una línea que entra por la cavidad de apertura, otra línea que entra por el ápice y medimos los ángulos acá abajo, ¿está? En el inferior, abajo, en el superior, arriba. Acá lo tienen en el superior, una línea que entra por la apertura y recorre mayor cantidad de conducto, y una línea que entra por el ápice es el ángulo superior el que se está midiendo. Cuanto más cerrada es esta curva, más cerradita esta línea, va a venir para acá y va a ser más grande el ángulo. A partir de los 30 grados tendríamos que empezar a pensar que tendríamos que usar técnicas diferentes de instrumentación. Localizadores apicales, ese es el tema, lo que vimos recién es la longitud, determinar la longitud de trabajo convencional. Ahora los localizadores apicales trabajan por diferencia de potencial eléctrico diferencia de potencial entre las paredes de la dentina y el periodonto. Es una lima que se coloca a la longitud deseada y estos se llaman ganchos o tenedores, ¿sí? Acá se toma la lima, ¿sí? El otro dispositivo diferente, ¿sabe? Porque hay muchos modelos. El otro extremo se coloca en el fondo es un gancho que se pone en el fondo de
del surco, que no toque nada metálico, y acá va a ir marcando a medida que nos vamos acercando al lápiz. Y acá estamos a 1 milímetro. La lima va avanzando a medida que la vamos colocando y va a ser un ruido, una advertencia sonora, y cuando llega a 0, 0, puede estar marcando apex, 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 y se prende y se apagan todas las luces como para indicarnos que ya estamos prácticamente afuera. Acá calibramos la lima en la longitud, ¿sí? Podemos hacer los dos métodos, podemos hacer el radiográfico y corroborar con esto, podemos hacer este y corroborar con el radiográfico, como ustedes quieran. ¿Ven? Acá está agarrando la lima, la lleva al conducto radicular y el dispositivo va a marcar. Hay muchos, sí. Miren, acá hay otro, foramatador de 10, Acá va marcando, taca, 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 a medida que nos vamos acercando, y acá en este más grande dice Apex, y acá nos va a marcar una luz roja que dice que estamos afuera. Después de 5 minutos deja de funcionar automáticamente, el sonido va informando un sonido, el cable de extensión, ¿sí? Acá están los botones, display para la información visual, clip para la toma del instrumento, como les expliqué hace un rato. Esta es de 4ª generación, creo que vamos por la 8ª, 9ª. Mini Apex, un localizador muy chiquitito, muy lindo. Acá tiene los dos dispositivos, uno que va a la lima y otro que va, como un gancho que va al fondo del surco, y nos va a ir marcando acá, a medida que avanza la lima, 2, 1,5, 1 y 0, y acá está el Apex, Y acá está Pass Apex, que quiere decir que se pasó del lápiz. Factores que se pueden considerar en el logro del límite apical de trabajo: factores anatómicos e histológicos, diagnóstico y estado de maduración. Anatómicos e histológicos, ¿cuáles pueden ser? Por ejemplo, gente muy mayor que tiene depósito de cemento por toda la vida, para contrarrestar la atrición de toda la vida, la atrición del desgaste de las piezas dentarias. Entonces, por supuesto, nuestro ápice va a estar un poco más alejado. Factores de diagnóstico: si tenemos una gangrena, tenemos un proceso periapical, seguramente que hay algo de reabsorción. Obviamente nosotros tenemos que aplicar nuestro estado clínico, y el estado de maduración cuando hablamos de permanentes jóvenes que no tienen constricción apical. ¿Dónde está el foramen? ¿Dónde está el foramen? ¿Está acá el foramen? Este es el ápice anatómico, radiográfico, el que vemos que es la punta de la raíz. Pero acuérdense lo que yo les conté, que solamente el 12% llega acá. El resto, el 48%, está desviado hacia distal. ¿Está? Miren acá. ¿Ponemos la lima que salga hasta acá? No, porque vamos a estar trabajando en el hueso. Vamos a sacar la lima y va a haber superposición de imágenes y vamos a hacer un lío bárbaro. Diagnóstico, les dije, radiografía postoperatoria de una biopulpectomía total, está perfecta, está perfecta, no hay ningún problema. Acá tenemos, ¿dónde está el ápice acá? Acá hay una reabsorción muy grande por este proceso periapical, entonces tenemos que determinar hasta dónde vamos a ir con nuestra lima. Por lo general vamos lo más al ras posible de esta lesión, porque no se olviden que esto está todo contaminado, lo más posible. Después vamos a determinar cómo vamos a hacer nuestra forma de resistencia y retención, cómo vamos a hacer nuestro stop apical. Estado de maduración: acá no se puede hacer conductometría, porque nuestra conductometría acá lo que haría es no tener un stop o una batiente apical. Entonces, unos milímetros antes de nuestras crestas, nosotros tendríamos que determinar una línea que pasa por las puntas de las crestas y de ahí hacer una conductometría un poco más baja. Pero acá es imposible hacer una conductometría. Primero tenemos que neutralizar, tenemos que sacar todo y tenemos que dejar que esta pieza crezca. Las curvaturas son el problema del origen, son el origen del problema. Nosotros debemos curvar los instrumentos. Como dije, los problemas son el origen de la curvatura, al revés.
Bueno, el precurvado de los instrumentos, el instrumento se precurva de acuerdo a la curvatura que nosotros vemos en la radiografía, por eso tiene que estar bien sacado. Nunca precurven un instrumento formando ángulo recto porque es ahí donde se van a romper, tienen que sacar el instrumento y todo el tiempo estar revisando a ver que no haya espiras estiradas. ¿Cómo se precurva? Se puede precurvar con un rollo de algodón, ¿sí? Embebido en antiséptico, o hay estos instrumentos que son 2 conos de silicona que se llama Flexoven, que hacemos que se precurve el instrumento de acuerdo a nuestra curvatura que nosotros querramos tener, más curvada, menos curvada, ¿sí? Pero nunca en línea recta. El escariado, ¿qué es el escariado? El escariado es la limpieza y dilatación, pero conservando la forma del tercio apical. Vamos a hacer escariado, entra el instrumento, ajusta contra 2 paredes y tracciona. O sea, vamos a agrandar, pero vamos a limpiar, pero vamos a conservar la forma circular del tercio apical. ¿Por qué? Porque es ahí donde se va a acuñar nuestra masa de gutapercha. Esta es la forma de resistencia y retención. Al resto del conducto le vamos a dar, o sea, tercio medio y tercio cervical, le vamos a dar la forma infundibuliforme o cónica. El tercio apical se redondea, se agranda y se limpia, pero nada más que se redondea el tercio apical, ¿está? Limado, esperen. ¿Está? Hicimos el escariado, entra, contacta con 2 paredes, si ustedes sienten que traba, las espiras se traban en la pared, actúa por compresión y desmenuzamiento y tracciona, ¿sí? ¿Está? Vuelven a hacerlo igual. En vez el limado trabaja sobre una sola pared, va siguiendo las agujas del reloj y entra y sale, entra y sale y entra y sale, y entre lima y lima ustedes saben que tienen que irrigar. Y el limado contacta con una sola pared. ¿Está? Acá tienen la cinemática del limado y del escariado, es diferente. La cinemática quiere decir la representación gráfica de un movimiento. El limado entra y sale, ¿sí? Entra y sale. Contacta con una sola pared. El escariado entra, rota, se comprimen las espiras contra la pared, por eso contacta con 2 paredes y tracciona, ¿sí? ¿Está? Los movimientos en el escariado tienen que ser suaves, Nosotros vamos a introducir el instrumento con pequeños movimientos de rotación, ¿sí? En el escariado entra, ¿sí? También rotando un poquito, donde se hace en conductos rectos y amplios. En conductos curvos y estrechos no se hace. Y no se ponen otra cosa que no sea las limas tipo K. ¿Sí? Hay instrumentos que son escariadores, sí, hay instrumentos que son escariadores, nosotros no se los pedimos porque la lima K es la que cumple con toda esa función. Entonces entra, hace una pequeña rotación, ¿sí? Así va entrando despacito, sin hacer presión, rota, hasta que las espiras cortan esa dentina y traccionan. Y esto es el fin de la película, ¿está? Y nos vamos, creo que tienen, con el doctor Pira, tienen clase. De tener el uso compartido.